¿Quién nos iba a decir que íbamos a despedir el primer semestre de este 2025 dejando la bolsa americana en máximos históricos después de haber pasado por los anuncios del Día de la Liberación y el tumulto que provocó en los mercados, la irrupción de DeepSeek a principios del año, los múltiples anuncios y ocurrencias y tweets y enfados del presidente Trump, su ruptura con Elon Musk y ya en el ámbito geopolítico, pues esa escalada de tensión en Oriente Medio que ha provocado que Irán entre en el conflicto. Les recuerdo que Irán es una potencia nuclear, pero nada de esto parece estar preocupando demasiado a los inversores que han acudido de nuevo en masa al mercado, aprovechando pues ese ajuste en las valoraciones que provocaron las caídas del mes de abril. Ha sido un mes que además ha sido muy rompepiernas porque ha roto las dinámicas que venían sucediendo en los 5 primeros meses del año. Si hablábamos del liderazgo de Europa y de los sectores más value o incluso defensivos, bueno, pues mes de junio ha sido todo lo contrario. Hemos visto cómo la bolsa americana vuelve a ganar protagonismo, las empresas del Standard & Poor's 500 suben con muchísima fuerza, vuelve a brillar la tecnología, hemos visto el Nasdaq subir más de un 6%, la tecnología subir más de un 8%, los semiconductores subir más de un 16% en el mes, todo esto en moneda local, y esto hace que Nvidia reconquiste el podio como la empresa más valiosa del mundo y se acerca a esa capitalización bursátil mareante de casi 4 trillones de dólares. Ha sido un mes en el que también han pasado cosas curiosas, ¿no? Como que un sector muy growth como la tecnología vuele, pero un sector muy value como la energía también termine como uno de los mejores del mes. El precio del petróleo ha estado muy volátil como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, pero termina con ciertas alzas que hacen que la energía suba casi un 5% en el mes y se quedan muy rezagados los sectores defensivos. Consumo básico, por ejemplo, cae en el mes, lo cual es un comportamiento bastante anómalo. Para entender las rentabilidades del mes y del año, cuando hablamos desde el punto de vista de un inversor europeo, no tenemos que ir tanto a los subyacentes, sino de alguna manera al efecto divisa. Decíamos, quizá incorrectamente, que estábamos viendo cierta debilidad del dólar, pero sería mucho más correcto decir que lo que estamos viendo es una enorme fortaleza del euro. Se aprecia prácticamente contra todo, a excepción del real brasileño, y esto probablemente le empieza a hacer pupa a las empresas europeas que netamente tienen un componente exportador bastante elevado. Curiosamente, Europa cae en el mes, a pesar de haber sido un mes de riscón y un mes muy alcista. Los mercados europeos cierran con ligeras pérdidas, no así Estados Unidos, como les decía, Japón o mercados emergentes que han tenido un muy buen comportamiento. En el conjunto del año, cuando pasamos las rentabilidades a euros, pues todavía tenemos que hablar de una caída de casi el 5% para la bolsa mundial en euros, una rentabilidad de casi doble dígito para la bolsa europea, sube algo más del 9%, el Eurostoxx 50, y todavía la bolsa americana, a pesar de haber borrado todo el efecto del Día de la Liberación, pues cuando la pasamos a euros sigue costando dinero a los inversores. En el mercado de bonos también hemos visto que ha vuelto la calma y lo que se está produciendo es un comportamiento extraordinario en los diferenciales de crédito. Vuelven prácticamente a mínimos históricos en el investment grade, en el high yield, en los cocos, en la deuda emergente, lo cual, bueno, pues muy típico de un movimiento de riscón. Se produce una falta de sincronización en las curvas de tipos en Europa y en Estados Unidos. Después de los sustos hemos visto mucha calma en los bonos de gobierno en Estados Unidos que terminan con caída de las TIRES en el mes y sin embargo se han producido subidas de las TIRES en Europa, con lo cual el efecto de duración en el año sigue siendo pues muy traumático, ¿no?, para muchos gestores de cartera. Hablábamos de dispersión, hablábamos de comportamiento de divisas, pero también es muy curioso, ¿no?, porque lo que tenemos que mirar al mercado es si hay mucha dispersión, hay poca dispersión o hay mucha concentración. Bueno, pues el mes de junio ha sido un mes que, a pesar de que los números pueden marear un poco, hay un porcentaje muy pequeño de las compañías de la bolsa americana que acompañan a los índices en esa reconquista de los máximos históricos. El Standard & Poor's vuelve a cotizar en esos máximos, sin embargo, solo 22 compañías de las 500 que componen el índice han marcado registro histórico. Esto es un porcentaje muy pequeño y lo que nos dice es que el mercado vuelve a tener una enorme concentración en los ganadores. Más allá de la geopolítica y de la política, bueno, pues ha habido pocos avances por el lado de los aranceles, más allá de lo que les contamos el mes pasado del acuerdo al que se había llegado con China, también se ha llegado a un acuerdo con Reino Unido. Tenemos pendiente qué va a pasar con Europa. Les recuerdo que el plazo de la prórroga de 90 días vence el próximo 9 de julio. Creo que vamos a estar todos muy pendientes de cómo quedamos los europeos
en todo esto. Ha habido reunión de bancos centrales, el Banco Central Europeo sigue haciendo su camino, sigue haciendo sus deberes, ha bajado los tipos por octava vez ya, tenemos la referencia en el 2%, y esto es una mala noticia para los inversores conservadores porque dentro de poco vamos a tener de nuevo tipos reales negativos. A pesar de que la inflación ha caído mucho, y esto también es una muy buena noticia, pues el activo monetario dentro de nada ya no va a remunerar la inflación, lo cual, bueno, pues provoca que tengamos que pensar de una manera un poquito más constructiva cuando confeccionamos carteras de inversión. La Reserva Federal y Powell a la cabeza no han cedido a las presiones de Donald Trump. De momento la Fed ha transcurrido estos 6 primeros meses sin mover ficha. Lo más curioso es que empiezan a incrementarse un poquito las probabilidades de que se puedan mover los tipos en el mes de julio, aunque la amplitud del consenso está en que el movimiento significativo se va a producir en septiembre. Bueno, ya veremos. Saben que también en agosto tenemos reunión de Jackson Hole. Normalmente no pasa nada, pero es muy mediática y quizá hay algún tipo de entente cordial entre los banqueros centrales que se reúnen allí. Ha sido un mes en el que nuestras estrategias lo han hecho bien, saben que en la parte de renta fija tenemos mucha exposición a crédito de buena calidad, nos hemos beneficiado de ese movimiento de los spreads. En renta variable, a pesar de que hemos cubierto la mitad del dólar, que ha sido una buena decisión, bueno, pues todavía lo que nos queda abierto nos penaliza un poquito. Hemos reconstruido la estrategia de coberturas en cartera, antes selección sube en el mes un 0,53%. La mejor noticia es que cerramos en tablas, ya no hay ningún inversor que pierda dinero en el conjunto del año. Avante Bolsa también ha tenido un mes alcista, una subida de más del 1%, nos deja todavía con una ligera rentabilidad negativa del menos 1,8%, porque se hagan una idea, el índice mundial pierde cerca de un 5% en el año, no es un consuelo, pero al menos les da una idea de la gestión que estamos haciendo. Y a pesar de tener este primer semestre trepidante, bueno, pues yo creo que los mercados nos dejan con una cierta buena sensación y una cierta fortaleza para afrontar la segunda parte del año, que no tiene mucha pinta de ser más calmada, pero bueno, esperemos que algunos asuntos se vayan resolviendo. Como ya hemos estrenado el verano, todos aquellos de ustedes que se vayan de vacaciones, que descansen mucho, que aprovechen, que disfruten. Para los que todavía se quedan por aquí, nos vemos en unas semanas. Un fuerte abrazo.